Vamos a ver ahora diferentes variantes de redes neuronales que puede ser útil si a alguno de ustedes les interesa, ¿no? Ya desde el punto de vista más académico, curiosear un poco sobre estos temas. Primero, bueno, conocer un poco de forma general diferentes topologías o formas, ¿no? De una red neuronal artificial, que en realidad la podemos clasificar según el número de capas, las redes monocapas, que son las más básicas, donde básicamente tenemos entradas y salidas y punto. Acá está el Adaline, por ejemplo, el perceptrón. Las redes multicapas, que son las que tienen capas intermedias o capas ocultas y que justamente aprenden con el algoritmo de backpropagation que ya hemos visto. Las redes no recurrentes son redes, las que también hemos visto en clase sin saberlo, en las que el sentido va, en este caso, de izquierda a derecha. ¿Ok? O sea, la señal se transmite hacia adelante siempre. Pero también hay llamadas redes recurrentes en los que hay lazos de retroalimentación, donde básicamente la información de una capa no solamente va hacia adelante, sino también puede alimentarse a sí misma o incluso retroalimentar a la capa de atrás. ¿Ok? Hay modelos especiados de lenguaje donde se utilizan, por ejemplo, este tipo de redes, donde muchas veces las palabras o los términos que se van a utilizar dependen del contexto y hasta cierto punto alimentan con información a las palabras o los términos previos. Redes totalmente conectadas, donde, ¿no?, todas las conexiones posibles entre neuronas de una capa a otra existen, y redes parcialmente conectadas, donde se limitan algunas de estas conexiones. En algunos casos se suele preferir trabajar con ciertas tramos de las redes o de las capas ocultas, por ejemplo, parcialmente conectadas por un tema también de eh, indirectamente, ¿no? Penalizar los pesos es para que no abuse la red y a todo le ponga peso, ¿no? Sino como un tema de regulación de la complejidad de la red. ¿Qué otras modificaciones o variantes podemos tener más allá de la topología? El tema, por ejemplo, de cómo se propaga la señal, el potencial postsináptico, que nosotros hemos venido utilizando la forma clásica de sumatoria de peso por señal, pero no es la única forma que existe. Por ejemplo, hay transformaciones cuadráticas en lo que es el peso, pero por la señal al cuadrado. Transformaciones radiales, que es la señal, ¿no? Es una especial, ¿no? La señal menos el peso al cuadrado y por un factor, en este caso 1 entre el al cuadrado de ajuste, como para darle una cierta forma tipo normal. Y unidades sigma pi, que son bien especiales y les voy a explicar un poquito de detalle qué trata esto, que en este caso no es simplemente la señal propia que recibe una neurona, sino es una señal medio conjunta, digamos, ya una relación conjunta de señales afectadas por el peso que conecta a ambas neuronas. ¿Para qué se usa estas unidades sigma pi? Es una variante más compleja de la sinapsis típica de una red neuronal, en los que existe algo que se llama inhibición presináptica. ¿Ya? Básicamente tenemos, ¿no?, en este caso, ¿no?, dos neuronas, neurona 1, neurona 2 si quieren, que interactúan con una tercera neurona. Y que ambos axones, ambos terminales de axones, el A1 y el A2, van a entrar en contacto sináptico con la dendrita de esta tercera neurona. Pero ¿qué ocurre? Y a veces queremos, o el funcionamiento que queremos que pase no es simplemente que éstas envíen la señal y acá se sumariza todo, sino queremos que haya una acción inhibidora. O sea, queremos de que tal vez la señal de A2 reduzca el efecto de A1 o al revés. ¿Ok? Que la magnitud del neurotransmisor que se libera en una sinapsis sirva para reducir a otra neurona. Como que se apaguen entre ellas. No que apaguen a las siguientes neuronas, sino se apaguen entre las dos neuronas que envían la señal. En este caso, X1 y X2 son las señales que provienen de estas neuronas y se aplica un factor inhibidor de A2, o sea, que A2 se apague con cierta lógica. Entonces la contribución de A1 a la neurona postsináptica va a tener este valor, ¿no? El peso que le corresponde por el X1, pero va a estar afectado por un factor inhibidor de A2. O sea, A2 puede llegar a apagar con cierta fuerza a X1. La señal de A2 puede ser tan fuerte y tanta relevancia que podría apagar o disminuir bastante la señal que va a emitir A1.
Mientras más grande sea W1, esto acá digamos va a ser más chiquito, entonces la importancia de X1 va a ser bastante reducida y X y A2 va a tener la mayor relevancia. Como que A2 apaga A1, ¿no? O viceversa. Esto ya llevando un poquito al tema matemático, cómo se va expresando esta relación y en realidad la función de propagación ya no es la clásica W por X, sino tiene esta forma acá. W por la multiplicación de los X involucrados. ¿Ok? En este caso es básicamente que dos neuronas compitan para enviarle una señal a una siguiente capa y en esa competencia una intente apagar a la otra. También tenemos el concepto de dinámica competitiva, que es otra forma de que una neurona quiera mandar sobre otra. ¿Ya? Y en este caso vamos a tener una neurona J que va a recibir información de una capa, ¿no?, anterior, inputs externos, por ejemplo, y esta J se conecta no solamente con las capas siguientes, sino con las neuronas de su propia capa. Por ejemplo, se conecta con pesos negativos con las neuronas de su capa y con un peso positivo sobre ella misma. Es medio recurrente sobre ella misma. La idea de esto de acá es que cuando esta neurona tenga una señal muy fuerte, uno recibe un potencial postsináptico y lo condense conjunto muy fuerte, va a retroalimentarse y va a crecer en potencia, pero a su vez va a penalizar a las neuronas vecinas de su capa. De esta forma, esta neurona va a querer prevalecer sobre todas en su capa. Es otra forma de competencia, ¿ok? Por eso se llama dinámica competitiva. Y tenemos algo bien interesante que es la memoria asociativa o las redes de Hopfield. Para entender un poco el concepto, piensen en estas preguntas e intenten responderlas, ¿ya? ¿Cómo definirían el teorema de Pitágoras? ¿No? Básicamente la relación un triángulo rectángulo entre los catetos y la hipotenusa, ¿no? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es el viaje que más recuerdan ustedes? ¿Cómo se llama la persona que está sentada en ese momento a su lado? ¿Cómo ustedes llegan a la respuesta de esto? ¿Cómo funciona su cerebro? ¿Acaso ustedes creen que su cerebro, no sé, en el caso de la segunda pregunta, creen que su cerebro va a la carpeta viajes y dentro de viajes a la subcarpeta familiares y amigos y dentro de amigos buscan la carpeta de la... No, el cerebro no funciona así, no está organizado así. Lo que hace el cerebro es tratar de enlazar diferentes conceptos e ir buscando diferentes caminitos de memoria para llegar a algo que ya tiene almacenado. Empieza a asociar conceptos al viaje que más recuerdo. Yo me acuerdo que fuimos a Arequipa y en ese momento se te prende el foquito y te acuerdas que te gusta bastante porque viste el volcán o viste, no sé, el vuelo de los cóndores y te prende más el foquito porque te acuerdas que fue el último viaje que hiciste con tus primos, no sé. Y empiezan a asociarse recuerdos y empiezan a despertar puntos de almacenamiento y recuperas la información básicamente asociando y haciendo match con otra información que tengas guardada en el cerebro. No es que tengas todo organizado en una carpeta, sino que empiezas a recordar algo y luego se enlaza con otro recuerdo y con otro recuerdo, con otro recuerdo y llegas a la respuesta que quieres. ¿Cómo funciona eso en redes neuronales? Imagínense que tienen este tazón, ¿no? Tenemos esta pelotita y la soltamos. La soltamos y se va a mover, se va a mover, se va a mover por mi tazón. Y esta energía va a ser puramente potencial, básicamente relacionada a la altura a la que se encuentra esta pelotita antes de soltar. Suelto y todavía es energía potencial, recuerden sus cursos de física. Cuando la esfera llega acá y empieza a moverse, 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 mover, llega un punto en que se queda en el fondo del tazón. Esta energía potencial se ha disipado en forma de calor y sonido, ¿no? Porque va a sonar mientras va moviéndose. La energía ahora es la menor posible porque está en un punto de reposo, está en un punto de equilibrio. Es más, no importa en qué lugar yo suelte la pelotita, siempre va a llegar al centro del tazón. Siempre va a llegar a un punto en que se detenga y que esté en equilibrio. Vamos a ver un poquito matemáticas de esto, ¿ya? Imaginémonos que la esfera siempre llega al mismo lugar. En este caso, ¿no? Si vemos, hacemos un corte. La esfera siempre llega al mismo lugar porque recuerda, digamos, dónde está el fondo del tazón. Siempre intenta recordar dónde está el fondo del tazón e intenta llegar ahí. La posición, o básicamente el estado de la esfera, en cualquier momento vamos a representarla por un vector x de t, porque depende del tiempo t. Y la ubicación del fondo del tazón va a representar el patrón que queremos recordar. Estamos acá y queremos recordar este patrón. Entonces, mediante la expresión el patrón más delta de x, podemos representar la posición inicial de la esfera. Y digamos, esta va a ser el conocimiento parcial o la pista de lo que queremos conseguir. Queremos llegar al fondo del tazón.
Esto lo podemos entender desde un punto de vista vectorial, ¿no? El sistema puede ser descrito con un vector de estado bt, que es una función del tiempo. Existe un grupo de estados estables que corresponden a los patrones ya guardados en memoria, en este caso del reposo, y el sistema evoluciona desde un estado, un vector b0, hasta que llegue a uno de estos vectores en reposo. También podemos entenderlo como energía. Tenemos una variable escalar e de t que vamos a llamar energía, que es una función del tiempo. Los estados estables están asociados a un valor mínimo de energía, o sea, cuando se llega a un punto de equilibrio, y el sistema evoluciona desde una energía inicial arbitraria hasta que llega a uno de estos periodos estables. Obviamente, como estos periodos estables son de energía mínima, se cumple siempre que la energía inicial tiene que ser mayor a estos puntos estables. Pensemos en una red con tres neuronas. Se dice binarias porque también mandan y reciben señal ya. Los pesos P y J son simétricos y está completamente conectada. Cada nodo se conecta con los demás excepto consigo mismo. Y la función de activación es la de un perceptrón, ¿no? O sea, si lo que llega a una neurona es mayor a cero, se prende, si no se apaga. ¿Qué significa esto? Que si yo suelto una señal en N3, N3 va a mandar a N1 y va a mandar a N2. Si yo genero una señal en N2, N2 va a mandar a N3 y N1. Si yo genero en N1, voy a mandar con estos pesos, ¿no? A N2 y N3. Y por eso está de ida y vuelta. Entonces, imagínense que tenemos un vector S1, S2, S3 del estado de la red. El estado es prendido o apagado porque es un tipo perceptrón. En un momento dado, el estado de la red es 1, 0, 1, o sea, está prendida esta de acá, está apagada esta de acá y está prendida esta de acá. ¿Qué pasa si la neurona 3 es estimulada? O sea, si la neurona 3 manda una señal de 1. ¿Qué tenemos? El A3, la señal que va a mandar la neurona o lo que recibe la neurona, el potencial postsináptico, va a ser W de 1,3 por S1 más W de 2,3 por S2, ¿no? Va a recibir justamente lo que manda el N1 y lo que manda N2. Si reemplazamos, teniendo en cuenta que N1 vale 1, N2 vale 0, y los pesos respectivos, A3 vale 0. ¿Qué quiere decir? Que ahora el nuevo estado va a ser 1, 1, 0. O sea, si estas dos neuronas estimulan a N3, N3 se va a apagar, cambia de estado. Podemos hacer este ejercicio de esta forma. Imagínense que tenemos estos 8 estados iniciales posibles: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, y así hasta 1, 1, 1. Y empezamos a probar, por ejemplo, en el estado que estamos en el ejemplo, ¿no? 1, 0, 1, 1, 0, 1. En este estado intentamos estimular a la neurona S3 y veíamos que se convertía en 1, 0, 0, E, o sea, el F, si estimulamos a la neurona 3, se convierte en el estado E. Y así ustedes vayan probando, escojan cualquier estado, estimulen cualquier neurona, vean qué señal llega según los pesos y van a ver a qué otro estado se transforma, ¿no? Llenamos esta tabla y podemos pensarla como un grafo de transición. Básicamente acá colocamos las neuronas y qué tan probable, según esta tabla, qué tan probable es que yo pase del estado A al estado E, C o B, por ejemplo, un tercio en cada uno, ¿no? Y acá vamos dibujando. Un tercio para que pase acá, un tercio para que pase acá y un tercio para que pase acá. Que nos damos cuenta de este grafo de que puedo pasearme por todos los nodos, pero en algún momento, no importa dónde comience, eventualmente, por ejemplo, voy a quedarme para siempre en D porque todos llegan a D pero nada sale de D, o voy a quedarme para siempre en G porque todo sale de G y nada, todo llega a G, perdón, y nada sale de G. No importa por dónde comience, eventualmente o voy a llegar acá o voy a terminar acá. ¿Qué quiere decir? Que el vector D o la neurona D o G van a representar los estados memoria, los estados en reposo a donde yo quiero llegar, el fondo del tazón. Podemos demostrar, y es un poco entrando más a detalle, que esto se puede plasmar en una relación básicamente donde el peso, el signo del peso positivo o negativo va a ser de que dos neuronas conectadas estén con el mismo valor o con valor diferente, y la energía se puede calcular con esta forma de acá. Ya entrando un poquito más en explicación matemática, la energía se puede recalcular con esta fórmula de acá, y asumiendo que queremos estimular una neurona en particular, podemos reducirla a esta expresión. Simplemente lo que nos dice el cambio de energía, porque básicamente lo que nos importa no es la energía tal cual, sino cómo va disminuyendo la energía, se reduce a una expresión en particular que nos dice: si la activación es positiva, entonces el estado ha pasado de 0 a 1.
o sea, prendido o se ha mantenido prendido. Si la activación que recibe la neurona es negativa, entonces la neurona se apaga o se ha mantenido en cero. Igual siempre la energía va disminuyendo. En general, toda esta explicación es para entender que la energía de la red siempre tiende a decrecer. ¿Qué quiere decir? Que estas redes en particular lo que hacen es comienzan en un punto dado, pero van evolucionando hasta llegar a un punto en reposo. ¿Qué es un punto en reposo? Un patrón ya aprendido en memoria. Por ejemplo, vamos a ver un casito en Excel. Si quieren pueden explorar las fórmulas que hay por detrás, pero para que vean el funcionamiento, ¿ya? Hemos grabado en memoria estos cuatro letras, T, C, H y J. Son cuatro estados en reposo que tiene la red. Y lo que vamos a hacer es presentarle a la red estos tres parámetros, o tres datos, que son datos con ruido. Lo que queremos decir es que la red me diga a qué letras corresponden estos acá. Esto probablemente sea una H, probablemente sea una C, esto puede ser una T o una J. Imagínense que estos son datos escritos que sabemos cómo se escriben las letras y estos son ¿no? Mapas pixeleados de manuscritos para ver si puede reconocer qué tipo de letra es cada una de estas cosas. Vamos a partir de estos patrones y vamos a hacer que la energía vaya disminuyendo hasta que llegue a alguno de estos cuatro escenarios en reposo, para ver en qué punto de reposo finalmente se detuvo. Y eso me va a decir a qué letra corresponde cada uno de estos trazos en verdes. Para eso es el funcionamiento de estas redes, para reconocimiento de imagen, optimización de problemas, sobre todo porque son bastante inmunes al ruido y son muy robustas porque tratan de reconstruir algún patrón de entrada memorizado, como en este caso las letras azules. Vamos a ver estos ejemplos en el Excel y ustedes pueden jugar con cualquier diseño de letras para ver si finalmente la red te dice a cuál de estas cuatro se parece. En este ejemplo solamente cuatro letras aprendidas, ¿no? Podríamos haber puesto mayor variedad de casos, ustedes son libres de probar. En este caso tenemos este Excel, es un ejemplo bastante pequeño de cómo funcionan estas redes de memoria asociativa. Imagínense que ustedes quieren armar ¿no? una solución para reconocer letras manuscritas, por ejemplo, y han hecho que la red memorice o aprenda, mejor dicho, estos cuatro patrones, una T, una H, una C y una J. Son los patrones que la red debe recordar y lo que va a hacer es tratar de reconocer estos tres letras manuscritas a cuál de estas letras corresponde. O sea, imagínense que ustedes han pedido a alguien que escriba en un papel tres letras cualquiera, han tomado una foto, han obtenido los píxeles y la han transformado en una matriz de unos y menos unos. Unos es donde hay color, menos uno donde está en blanco. Y queremos ver si la red logra identificar que esto corresponde a una de estas cuatro letras y cada uno de estos temas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente vamos a limpiar el patrón para que esté toda la red limpia y vamos a copiar el patrón que queremos probar. Claramente uno puede darse cuenta que esta letra lo más probable es que sea una H, ¿no? Vamos a ver si la red logra identificarlo. Iniciamos la simulación y vemos que la red rápidamente identificó que esto era una H porque es bien fácil, ¿no? Esto tiene forma de H. Claramente identifica ciertas características que las asocia a alguna de estas letras de acá. Vamos a probar otro patrón, por ejemplo, este de acá, que claramente es una letra C. Incluso es más larga de lo que debería, entre comillas, ser, pero sigue teniendo forma de C. Vamos a ver si la red logra identificarlo. Y tenemos que, sí, claramente se da cuenta que es una letra C. Incluso podemos probar algo, a ver si la red es robusta ante cambios pequeños. Por ejemplo, imagínense que el... Uy, creo que lo copié mal. Acá estoy. Que la persona que está escribiendo el lapicero falló por un instante y la línea de arriba no salió completa, sino salió con un huequito. Vamos a ver si la red logra identificarlo. Corremos y efectivamente se dio cuenta que esto correspondía a una letra C. Perfecto. Ahora vamos al último patrón que es el más complicado, que es este patrón medio raro. Esto puede ser una T minúscula rara, una J, no sabemos qué es lo que ha hecho la gente, probablemente sea una J. Vamos a ver la red a qué punto en reposo, a qué estado en reposo logra llevar este patrón. Comenzamos la simulación y vemos que es nada. Esto no es nada de esto. Es una primera iteración y vemos una métrica de energía de 168. Ustedes recorren la PPT y ven un poquito más de detalle cómo se calcula esto. Es básicamente una métrica para decir, como el tema de la pelotita. Comienza con una energía potencial cinética y luego termina estando en reposo. Ya, esta energía debería ir disminuyendo para representar ese reposo. Vamos a ejecutar una primera iteración y vamos viendo que
está tomando una forma un poquito más conocida. Todavía puede ser o una T o una J, ¿no? Porque es medio que parecida a esta y parecida a esta. Pero la energía ya bajó de menos 160 y pico a menos 440. Está acercándose al reposo. Ejecutamos una vez más y quedamos en una energía de menos 500 y ya está en uno de los patrones conocidos. Es más, si seguimos ejecutando, vamos a ver que la energía no cambia. Mi red ya llegó a reposo. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha comenzado en un patrón inicial con bastante energía y lo ha ido acercando a uno de los patrones conocidos, en este caso la letra J. Y puede servir este ejemplo de red básica para identificar texto manuscrito. Prueben ustedes diferentes patrones, cambien de repente este patrón para ver si logra identificar alguna letra, o incluso pueden escoger otros patrones para aprender una A, una O, una B, una D, no sé, algo que pueda hacer que la red tenga como referencia, a ver si todavía sigue identificando esos casos. Y para terminar con las variantes que existen en las redes neuronales artificiales, vamos a ver qué tipos tenemos. La feedforward, que es básicamente la que hemos tratado en la sesión de ahora, que es la red más sencilla porque no hay ciclos ni bucles, todo viaja hacia adelante en una sola dirección y los pesos de las conexiones entre neuronas se actualizan iterativamente en muchas corridas con el algoritmo, en este caso, de backpropagation. No es la única red, podemos tener redes convolucionales que se usan bastante para identificación de imágenes. ¿Ok? Son redes que aprenden a caracterizar la data a través de rejillas. Eh, Trata de simular cómo una persona procesa la información. Por ejemplo, si yo les coloco estas imágenes, no importa si está de perfil, si está de frente, si está ni siquiera centrado, sino a un lado de la foto, uno debería darse cuenta que esto es un elefante. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es algo con orejas grandes, con trompa grande, patas robustas, panzón, con colmillos que están cercanos a estas cosas grandes que son las orejas, porque la computadora no sabe que es una oreja, pues sabe que es un dibujo grande o ciertos píxeles de color gris o similares seguidos uno al costado de otro, y debería ser capaz de identificar que esto corresponde al mismo animal. ¿Cómo hacemos esto? Trabajando rejillas, o sea, dividimos la imagen en sectores, eh, en píxeles por ejemplo, y en este caso creamos una rejilla de 3x2 donde vamos a monitorear los números que puede significar la intensidad del color en cada uno de estos píxeles, eh, y reducimos con alguna métrica en particular, en promedios por ejemplo, los valores que están dentro de esta rejilla. Este paso se llama convolución. Luego vamos a aplicar una segunda transformación de nuestra data que se llama pooling, que lo que va a hacer es una, digamos, consolidación de los que puede ser, ¿no?, del máximo de estos, en este caso una segunda pasada de 2 por 1 del máximo de cada una de estas revisiones que se hace. Básicamente con la rejilla calculamos un valor que nos dice cuál es el color más común o predominante, y acá empezamos a ver qué cercanías hay entre los colores. Eso se llama pooling, y luego simplemente el resultado final lo estiramos en un vector largo, simplemente lo colocamos como entradas largas y lo pasamos por una red clásica. Todo este proceso es una red del tipo convolucional que lo que hace es tratar de representar cómo una persona identifica una imagen. ¿Cómo ustedes identifican que es un elefante? Van barriendo la imagen y se van dando cuenta de que hay ciertas formas, colores, figuras que van cercanas una con otra, y te das cuenta, ah, ya, si la trompa es grande y está cerca a la oreja y las patas son gordas y el colmillo no sé cuántos, es un elefante ya. Esa misma idea se trata de llevar en estas convolución y pooling. Podemos también tener redes como los Self-Organizing Maps de redes de Cojonen, que son mapas autoorganizados, que es una representación espacial de la data. La data original, que normalmente lo podemos pensar como un vector, o como una matriz en 2D, la llevamos, un vector, perdón, la llevamos a un plano, ¿no? Una transformación topológica donde la idea es que se mantenga esta estructura de puntos cercanos o parecidos entre sí. Al proyectarle un plano de 2 dimensiones también sean cercanos entre sí. Se usa bastante para el tema de segmentación. ¿Okay? Puntos cercanos corresponden a un segmento y puntos lejanos corresponden a otro segmento. Podemos tener redes recurrentes, como también hablaba hace algunos instantes, que presentan conexiones para memorizar información no solamente hacia adelante, sino también retroalimentar a las neuronas previas. Se usa cuando hay temas secuenciales, series temporales, traducción, por ejemplo, donde a veces una palabra solita no importa, sino también las palabras anteriores, reconocimiento de voz, etc.
Transformer, que es una nueva modalidad de red neuronal muy famosa en los últimos años por el tema de IA generativa, que se basa en el llamado mecanismo de atención, donde no solamente importa la palabra, por ejemplo, tal cual, sino también el contexto, las partes más relevantes de la data. ¿Ya? Se usa bastante en procesamiento de lenguaje y procesamiento multimodal, que es básicamente meter cualquier tipo de texto, video, lo que sea, y poder analizarlo sin importar el tipo de la fuente. Aquí importa también no solamente el previo o la secuencia de pasos como una recurrente, sino también todo el contexto hasta incluso yéndonos más atrás, ¿no? Con un mecanismo llamado atención y que de repente podemos profundizar en otra oportunidad. Y otros tipos de redes, autoencoder, impulsos, estocásticas, residual, que ustedes son libres de averiguar, que son también muy interesantes con aplicaciones muy específicas en diferentes industrias. Con eso entonces damos por terminada la parte teórica del concepto de redes neuronales y ya podemos pasar a los ejercicios.